Buenos días, mis hermanos, un saludo fraternal desde la distancia, encontrándonos cada uno en nuestras casas, con nuestras familias. Y bueno, nos encontramos también a través del internet, teniendo este día domingo esta reunión, este culto. Vamos a leer primero y luego oramos el Salmo 111. Les invito a que vayamos allí, por favor. Salmo 111. Dice la palabra de Dios, versículo 1. Alabaré a Jehová con todo el corazón, en la compañía y congregación de los rectos. Grandes son las obras de Jehová, buscada de todos los que las quieren. Gloria y hermosura es su obra, y su justicia permanece para siempre. Ha hecho memorables sus maravillas. Clemente y misericordioso es Jehová. Ha dado alimento a los que le temen. Para siempre se acordará de su pacto. El poder de sus obras manifestó a su pueblo, dándole la heredad de las naciones. Las obras de sus manos son verdad y juicio. Fieles son todos sus mandamientos, afirmados eternamente y para siempre, hechos en verdad y en rectitud. La palabra de Dios esta mañana nos anima a alabar a Dios con todo nuestro corazón. También en la reunión de la iglesia, en la congregación. Y resalta las obras de Dios, que son maravillosas, que son grandes, que son buscadas, que son memorables, que sus obras también son verdad y juicio, a través de los mandamientos, a través del pacto, y que son para siempre. Hay razones, mis hermanos, de alabar a Dios esta mañana. Oremos. Padre, te damos gracias por el privilegio, por la bendición de poderte alabar con todo nuestro corazón, de estar dispuestos a reconocer que tus obras también son grandes, son únicas. Cuando vemos la creación, cuando vemos también la salvación, cuando miramos tu palabra, Señor, cuando vemos que todas estas cosas, tus testimonios, son únicos, Señor, nos presentamos, Señor, como familias, como individuos, para glorificar tu nombre. Alabamos tu grandeza, alabamos tu poder, alabamos también tu misericordia, Señor. Gracias, gracias por tu misericordia, Señor, que no comprendemos a totalidad, Señor, pero que sabemos que por ella tú nos has perdonado y que no iremos, Señor, al castigo eterno. Gracias también a la obra de Jesús. En el nombre de Jesús, amén. Vamos a cantar unas alabanzas pensando en lo que leímos en el Salmo 111. Sí, Señor. Es bueno alabar tu nombre, Jesús, precioso. Este es el lugar de tu alabanza, Señor. Nos hemos reunido para declararte a ti, Jesús. Puedes alabarnos, Señor, nombre, darte gloria, honra y honor. Por siempre bueno es alabarte, Jesús, y gozarme en tu poder. Bueno es alabarnos, Señor, tu nombre, darte gloria, honra y honor. Por siempre bueno es alabarte, Jesús, y gozarme en tu poder, porque grande eres tú, grandes son tus obras, porque grande eres tú, grande es tu amor, grande es tu gloria, porque grande eres tú, grandes son tus obras, porque grande eres tú, grande es tu amor, grande es tu gloria. Vamos. Bueno es alabar, Señor, donde darte gloria, honra y honor. Siempre bueno es alabarte, Jesús, y gozarme en tu poder. Bueno. Bueno es alabar, Señor, hombre, darte gloria, honra y honor. Por siempre bueno es alabarte, Jesús, y
grande eres tú, grandes son tus obras, porque grande eres tú, grande es tu amor, grande es tu gloria, porque grande eres tú, grandes son tus obras, grande eres tú, grande es tu amor, grande es tu gloria, porque grande eres tú, grandes son tus obras, grande eres tú, grande es tu amor, grande es tu gloria, grande eres tú, grandes son tus obras, eres tú, grande es tu amor, grande es tu gloria. Bueno es alabarte, Señor. Aleluya. Si lo saben, cántenlo conmigo. Tu misericordia incomprensible es, Señor. Grande es tu amor por mí, no lo alcanzo a comprender. Tu misericordia incomprensible es, Señor. Grande es tu amor por mí, no lo alcanzo a comprender, Señor. Y cuando yo soy rebelde, cuando yo no te escucho, tu amor me hace ver cuando estoy en un error, y tu gracia me levanta una vez más. No alcanzo a comprenderte, Dios, tu misericordia incomprensible es, Señor. Grande es tu amor por mí, no lo alcanzo a comprender. Tu misericordia incomprensible es, Señor. Grande es tu amor por mí, no lo alcanzo a comprender. Tu misericordia incomprensible es, Señor. Grande es tu amor por mí, no lo alcanzo a comprender, Señor. También nos preparamos para el momento de la cena. Allí en el Salmo 111, los dos últimos versículos, por favor, leámoslos. Versículos 9 y 10. Dice la palabra de Dios: redención ha enviado a su pueblo, para siempre ha ordenado su pacto. Santo y temible es su nombre. El principio de la sabiduría es el temor de Jehová. Buen entendimiento tienen todos los que practican sus mandamientos. Su loor permanece para siempre. En el momento de la cena, qué importante esta palabra. No solamente la palabra, sino su significado. Redención. Y esto fue lo que el Señor Jesús hizo en la cruz del Calvario. En la cruz Él pagó la deuda por el pecador. Y como dice el versículo 9, es un pacto de sangre, es un pacto de gracia de Dios y que nos bendice a través de Él. Y lo hizo porque Él es santo y temible. También la cruz va dirigida hacia el cielo.
quién es Dios. El versículo 10 también lo relaciono con la actitud que debemos tener. Es importante examinarnos, es importante tener sabiduría, temor de Dios en este momento, buen entendimiento al obedecer este mandamiento. Si eres un creyente, nada te impide tomar la cena. Si algo lo hay, es el pecado, podemos confesarlo. Él nos puede limpiar para tomar la cena. Pero si no eres un creyente, te pido que por favor te abstengas. Unos hermanos van a compartir sobre la cena del Señor y luego también vamos a cantar unas lindas alabanzas. Muy buenos días. Hoy vamos a la reflexión sobre Nehemías en el versículo 9, capítulo 1, 2 y 3. El 1. El día 24 del mismo mes se reunieron los hijos de Israel en ayuno y con cilicio y tierra sobre sí. Y ya se había apartado la descendencia de Israel y de todos los extranjeros, y estando en pie confesaron sus pecados y las iniquidades de sus padres. Y puestos en pie en su lugar, leyeron el libro de la ley de Jehová su Dios a la cuarta parte del día. Y la cuarta parte confesaron sus pecados y adoraron a Jehová Dios. Vemos que Nehemías supo de la destrucción del pueblo. Vemos que Nehemías lloró por esa destrucción del pueblo, de las murallas, y se propuso reconstruir las murallas. Llegó allí a este pueblo y reconstruyó las murallas, pero vio que no solamente las murallas estaban destruidas, sino que la parte espiritual estaba totalmente destruida, estaban apartados de Dios. Entonces Nehemías se dedicó a reconstruir la parte espiritual de estos hombres, llevarlos a Dios. Y por eso aquí acabamos de leer la oración y el ayuno en el cual ellos los encaminan a Dios. Nehemías era un hombre de oración, un hombre que creía en Dios y que adoraba a Dios y que entendía su palabra. Así como este hombre Nehemías oraba a Dios Padre, así vemos también en el capítulo 17 de Juan 17 cómo oró el Señor Jesucristo al Padre. Vayamos a Juan 17, 1, 2 y 3. Estas cosas habló Jesús y levantando los ojos al cielo dijo: Padre, la hora ha llegado. Glorifica a tu Hijo para que también tu Hijo te glorifique a ti. Como le he dado potestad sobre toda carne, para que dé vida eterna a todos los que le diste. Y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, al único Dios verdadero, a Jesucristo a quien has enviado. Yo te he glorificado en la tierra, he acabado la obra que tú me hiciste. Vemos al Señor Jesucristo en comunicación con su Padre, viendo que le llegaba la hora. ¿Cuál hora? La hora de entregar su vida por nosotros, de morir en esa cruz, de llevar nuestros pecados, de romper ese velo que estaba y dar la comunicación con el Padre Celestial. Vamos a orar, hermanos. Señor Jesucristo, gracias por la obra perfecta que tú has hecho por nuestras vidas. Gracias porque por medio de ti podemos hoy orar y el Santo Espíritu al Padre Celestial, sabiendo que Él nos escucha. Gracias porque la obra tuya fue perfecta. Gracias porque tú nos limpiaste con tu sangre preciosa. Gracias porque la vida de nosotros ha sido transformada gracias a ti, porque tú tuviste misericordia, porque tu Padre Celestial con su inmenso amor lo enviaste a la tierra para que tú nos salvaste de una muerte eterna. Bendito y alabado seas en este día, Padre Santo. Amén. Sean bienvenidos esta mañana a la reunión para compartir la cena del Señor. Esta mañana quiero invitarles a tomar sus Biblias y vamos a compartir un pasaje que se encuentra en el libro de Nehemías. Estaba mirando el paralelo que se encuentra en muchos de los pasajes del Antiguo Testamento con el Nuevo Testamento, con lo que celebramos hoy día en las iglesias, en las congregaciones, en las asambleas.
Quiero que miremos en el capítulo 8, del versículo 1 en adelante, del libro de Nehemías. En la versión Reina Valera 1960 dice así: Venido el mes séptimo, los hijos de Israel estaban en ciudades, y se juntó todo el pueblo como un solo hombre en la plaza que está delante de la puerta de las aguas, y dijeron a Esdras, el escriba, que trajese el libro de la ley de Moisés, la cual Jehová había dado a Israel. Y el sacerdote Esdras trajo la ley delante de la congregación, así de hombres como de mujeres y de todos los que podían entender, el primer día del mes séptimo, y leyó en el libro delante de la plaza que está delante de la puerta de las aguas, desde el alba hasta el mediodía, en presencia de hombres y mujeres y de todos los que podían entender, y los oídos de todo el pueblo estaban atentos al libro de la ley. Y el escriba Esdras estaba sobre un púlpito de madera que había hecho para ello, y junto a él estaban Matatías, Sema, Ananías, Anías, Urías, Hilcías y Maasías, a su mano derecha, y a su mano izquierda Pedaías, Misael, Malquías, Asum, Asbadana, Zacarías y Mesulam. Abrió pues Esdras el libro a ojos de todo el pueblo, porque estaba más alto que todo el pueblo, y cuando lo abrió todo el pueblo estuvo atento. Bendijo entonces Esdras a Jehová, Dios grande, y todo el pueblo respondió, amén, alzando sus manos, y se humillaron y adoraron a Jehová inclinados a tierra. Vamos al versículo 9 que dice: Y Nehemías el gobernador y el sacerdote Esdras escriba y los levitas que hacían entender al pueblo dijeron a todo el pueblo: Día santo es a Jehová nuestro Dios, no os entristezcáis ni lloréis, porque todo el pueblo lloraba oyendo la palabra de la ley. Nosotros encontramos en la palabra la forma como nos reunimos, y este es el paralelo que vemos en el Antiguo Testamento con lo que hoy día hacemos en la iglesia cuando nos reunimos. Oramos al Señor, le alabamos, recordamos lo que el Señor ha hecho por nosotros, para nosotros, y celebramos que el Señor Jesús vino, se hizo hombre y nos regaló la salvación eterna a través de su sacrificio en la cruz. El pueblo en aquel tiempo se reunía para leer la ley, y esto los compungía, esto muchas veces los entristecía, porque aplicar la ley, cumplirla, es muy difícil. Hoy estamos bajo la gracia de Dios, y en la obra de su Hijo podemos celebrar como Él mismo instituyó, con pan, recordando el cuerpo que fue entregado allí y molido en la cruz, y con vino para recordar la sangre que fue derramada. Damos gracias al Señor por este gran privilegio, por esta gran oportunidad una vez más, y aunque estamos distantes en cuerpo, podemos estar presentes en el Espíritu. Por eso damos gracias a Dios esta mañana y podemos celebrar la Santa Cena. Quiero invitarles a que me ayuden, me acompañen en oración. Padre del cielo, te damos gracias esta mañana por poder celebrar una vez más la Santa Cena, recordando, Señor, que tú fuiste a la cruz en cambio de nosotros, fuiste en nuestro lugar y pagaste allí la deuda que teníamos, que nos impedía llegar al reino de los cielos sin deuda, limpios, y por la gracia de Dios que nos ha sido dada en el Hijo unigénito de nuestro Señor Jesucristo. Te damos gracias en su nombre y celebramos en esta mañana. En Cristo Jesús. Amén. Buenos días, hermanos. Vamos a ver la reflexión de Nehemías, capítulo 8, versículo 1 de la Nueva Traducción Actual. Dice: el primer día del mes, Setaín y todo el pueblo se reunió en la plaza frente a la entrada llamada del lago. Allí estaban los hombres, las mujeres y todos los niños mayores de 12 años. Entonces le pidieron a Esdras, el maestro y sacerdote, que trajera el libro de la ley
la cual había dado a los israelitas por medio de Moisés. Así que Esdras fue y trajo el libro y leyó desde muy temprano hasta el mediodía. Y todos los que estaban allí escucharon con mucha atención. Entonces, mis hermanos, hemos estado meditando la palabra de Dios, vamos a meditar en la predicación y vamos a exaltar a Dios y vamos a conocer a Dios a través de su palabra. Versículo 6 dice: entonces Esdras alabó al Dios Todopoderoso y todos con los brazos en alto dijeron: sí, alabado sea Dios, y luego se inclinaron hasta tocar el suelo con la frente y adoraron a Dios. También hemos adorado a Dios, también los hemos exaltado con canciones, con oraciones. Versículo 9: al oír lo que el libro decía, todos comenzaron a llorar. Entonces el gobernador Nehemías, el sacerdote Esdras y los ayudantes le dijeron a la gente: no se pongan tristes, no lloren, porque este día es dedicado a nuestro Dios. Esdras también le dijo: hagan fiesta, coman de lo mejor, beban vino dulce, inviten a los que no tengan nada preparado, hoy es el día dedicado a nuestro Dios, así que no pongan tristes, alégrense, que Dios le dará fuerzas. Entonces, en la palabra vemos que Cristo murió en la cruz por amor al Padre y por amor a nosotros. Y es el momento de celebrar, es el momento de la cena, el momento que podemos decir: Cristo murió en la cruz por amor a nosotros y por amor al Padre. Y también podemos celebrar que tenemos esperanza, que Él nos dio, nos adoptó como sus hijos y nos rescató. Entonces, mis hermanos, es para hacer fiesta, para alabarlo, para exaltarlo y para recordar que vamos a estar con Él cara a cara. Entonces, mis hermanos, esto es para tener esperanza. Vamos a orar, para exaltar su nombre y para dar gracias porque sabemos que vamos a ser redimidos. Gracias, Padre Santo, gracias por tu misericordia, por tu fidelidad. Gracias porque tenemos esperanza en ti, Señor. Hoy nos alegramos, gracias por tu palabra, porque podemos ver que tenemos esperanza en ti, Señor. Gracias por adoptarnos como tus hijos, gracias porque hoy podemos decir que también tenemos estar escritos en el libro de la vida, Señor. Te alabamos, te exaltamos y te damos la gloria y la honra. Amén. Mis hermanos, muchas gracias. En la cruz, lo primero vi la luz y las manchas de mi alma yo lavé. Fue ahí por fe, yo vi a Jesús y siempre feliz. En la cruz, lo primero vi la luz y las manchas de mi alma yo lavé. Fue ahí por fe, yo vi a Jesús y siempre feliz. Una vez más. En la cruz, en la cruz. Fue ahí por fe, yo vi a Jesús y siempre feliz. Las cadenas de la muerte me quitó, para mí ya no hay condenación, hay libertad, libertad.
avergüenzo del Señor, mi libertad, libertad. Rompió mis cadenas, me dio vida nueva y al fondo del mar echó mi maldad. Lavó mis pecados y me ha perdonado. Solo en el nombre de Jesús hay libertad. Al que dijo hace libre, es libre en verdad. Al que dijo hace libre, es libre en verdad. Al que dijo hace libre, es libre en verdad. Al que dijo hace libre, es libre en verdad. Rompió mis cadenas, me dio vida nueva y al fondo del mar echó mi maldad. Lavó mis pecados y me ha perdonado. Solo en el nombre de Jesús. Rompió mis cadenas, me dio vida nueva y al fondo del mar echó mi maldad. Lavó mis pecados y me ha perdonado. Solo en el nombre de Jesús hay libertad. Hay libertad. Hay libertad. Le invito a que en este momento hagamos una oración por la copa que simboliza su sangre, por el pan que simboliza su cuerpo, recordando al Señor Jesús. Luego de haber orado, voy a dar un tiempo de silencio para que ore allí, cada uno, por favor, en sus grupos, con sus familias. Señor, te damos gracias por la cruz de Jesucristo, lo que hiciste allí a través de tu Hijo para perdonar todos nuestros pecados. Hoy entendemos que nuestra deuda era muy grande al desobedecer tu ley muchas veces, pero que quedó saldada cuando creímos en Jesús. Y al quedar saldada, Señor, ya no tenemos condenación. Como acabamos de cantar, Señor, tú nos hiciste libres, Señor. Tú rompiste las cadenas y podemos adorar al Hijo, podemos tener comunión contigo. Esta mañana tomamos la cena, Señor, pensando en esto. Y oramos, Señor, oramos allí en nuestras casas, oramos para que esto también, Señor, sea conforme a tu voluntad, como tu palabra enseña. En el nombre de Jesús. Amén. Podemos orar allí antes de tomar los símbolos. Les invito a que hagan esto en estos minutos.
Amén. Tomemos la cena del Señor recordando su obra en nuestras vidas. También esta mañana tenemos el momento de las ofrendas. Lo hacemos porque es la voluntad de Dios. Tengamos presente que apoyamos una iglesia en Villavicencio, apoyamos también un estudiante que es David Morales, allí en Puerto Rico, y tenemos nuestras cosas guardadas en una bodega y pagamos un arriendo. Dios ha sido fiel todos estos meses y Dios también nos ha guiado a apoyar a algunas familias, a algunas personas que han estado en necesidad. Recibamos la palabra de Dios a través de nuestro hermano y luego escuchamos una canción. Buenos días, mis hermanos. Vamos a hacer una reflexión sobre las ofrendas. Entonces los invito a que me acompañen al 2 de Corintios, capítulo 8, versículos 9 al 14. Entonces nos dice la palabra de Dios, dice: porque ya conocéis la gracia de nuestro Señor Jesucristo, que por amor a nosotros se hizo pobre, siendo rico, para que nosotros con su pobreza fueseis enriquecidos. Y en esto doy mi consejo, porque esto os conviene a vosotros, que comenzasteis antes, no solo a hacerlo, sino también a quererlo, desde el año pasado. Ahora pues, llevar también a cabo el hacerlo, para que como estuviesteis prontos a querer, así también lo estéis a cumplir conforme a lo que tengáis. Porque si primero hay la voluntad dispuesta, será acepta según lo que uno tiene, no según lo que no tiene. Porque no digo esto para que haya para otros holgura y para nosotros estrechez, sino para que en este tiempo, con igualdad, la abundancia vuestra supla la escasez de ellos, para que también la abundancia de ellos supla la necesidad vuestra, para que haya igualdad. Entonces vemos acá que el apóstol Pablo está enseñando algo de la ofrenda y está empezando con el Señor Jesucristo, que siendo el dueño de todo, siendo el dueño absolutamente todo el universo de la plata y el oro, Él se hizo pobre para que nosotros fuésemos ricos. Entonces, también dice, así como el año pasado dimos prestos a dar, pues este año también sigamos lo mismo. Entonces, y no es para que tengamos nosotros escasez, sino que nos dice precisamente demos de lo que tenemos, no de lo que no tenemos. Entonces, si tenemos con qué dar, pues debemos ofrendar. Y sabemos que la ofrenda es para ayudar a las personas que están necesitados. En este momento, algunas personas desafortunadamente pues han perdido su empleo, desafortunadamente pues no tienen. Entonces, si hay forma de que les podamos ayudar con nuestras ofrendas, debemos hacerlo. Y también nos dice acá que precisamente que es llevar a cabo algo que nos enseña el de nuestro Señor Jesucristo, la misericordia y lo que Él hizo. Él nos dio todo para que nosotros fuéramos ricos. Por así mismo debemos de ofrendar. Y también nos dice acá en estos versículos, dice que si tenemos, debemos dar para que haya dinero y que aprendamos que hay que ayudar a los demás, no solamente buscar el bien de nosotros. Y que hay mucha gente que en este momento lo necesitan. Entonces, mi hermano, yo los quiero invitar para que no dejemos de ofrendar. Y recordemos que esto es un mandato de Dios, la ofrenda. Entonces, los dejo con este pasaje y oremos para que el Señor nos dé la sabiduría. Señor, gracias te damos, Padre Santo, Padre Celestial. Gracias porque hoy nos muestra, Señor, todo lo que tú hiciste por nosotros, Señor. Y nos da aquí también, Señor, algo recordándonos que debemos ayudar a los demás. Y si tú nos das algo, debemos compartirlo con nuestros hermanos. En este momento hay escasez, en este momento puede haber estrechez en la economía de todos. Entonces te pido, Señor, que nos ayude en ese corazón sincero y que la ofrenda, Señor, llegue a manos de las personas que la puedan distribuir. Y sabemos que en ese momento pues el liderazgo de la iglesia está manejando estos dineros con
con sensatez y con diligencia, Señor. Sabemos que es para ayudar a las personas más necesitadas. Te pido, Señor, que nos ayude en todo esto. En nombre de tu Dios, Señor. Amén. Toma nuestras vidas, oh Señor. Acércate a nosotros, oh Señor. El Señor es mi pastor, nada me faltará. El Señor es mi pastor, en pastos delicados Él me hará descansar, junto a aguas de reposo me pastoreará, confortará mi alma, me guiará por sendas de justicia, por amor de su nombre. El Señor es mi pastor, nada me faltará. El Señor es mi pastor, nada me faltará. El Señor es mi pastor, en pastos delicados Él me hará descansar, junto a aguas de reposo me pastoreará, confortará mi alma, me guiará por sendas de justicia, por amor de su nombre. El Señor es mi pastor, nada me faltará, nada me faltará, nada me faltará, no, nada me faltará, nada me faltará, nada me faltará, nada me faltará. Tú eres nuestro buen pastor, amado Señor. También tenemos la palabra de Dios esta mañana. A David Morales, nuestro hijo, qué bendición recibirla. Ha venido compartiendo unos mensajes que deben mostrarnos lo que Dios quiere en medio de la cuarentena, cuál debe ser la actitud, la disposición de cada creyente. Oremos para que la palabra de Dios penetre hasta nuestro corazón, produzca fruto, nos lleve también a la obediencia. Oremos por su vida, que está
allí dispuesto y diligente a estudiar la palabra y servirle de corazón. Padre, te damos muchas gracias por tu palabra esta mañana. Gracias porque tu palabra es poderosa para cambiar. No vuelve vacía. Como martillo rompe la roca. Queremos recibir tu palabra esta mañana. Gracias por David, Señor. Oramos que le utilices, que sea un instrumento tuyo. Bendícele, llénalo con tu Santo Espíritu. Guárdalo, provee para sus necesidades. Gracias por la palabra enseñada esta mañana. En el nombre de Jesús. Amén. Buenos días, hermanos. Espero que ustedes como familias se encuentren muy bien, que estén también ahí preparados para escuchar la palabra de Dios, que hayan podido también tener una muy bonita semana. Les extraño, hermanos, de todo corazón. Como dice el apóstol, que aunque estoy ausente en cuerpo, estoy presente en espíritu, y lo llevo a muchos de ustedes en mis oraciones constantemente, orando como tal, como congregación, que Dios les sea guardando, les sea utilizando, hermanos. Y es un privilegio para mí el poder predicar de su palabra, y digo que es un privilegio porque no es algo que uno merezca, sino que es la gracia de Dios aún reflejada en eso. El servicio a Dios, hermanos, es un privilegio, y no es para uno gloriarse, sino es para glorificar a Dios, porque aún es Dios el que nos dota a cada uno de nosotros por separado, diferentes, para poder servirle a Él. Y no es algo de uno, no es un talento de uno, sino que es Dios mismo. Y gloria a Dios por eso, hermanos, porque Él se merece toda la gloria, toda la honra y todo el honor por todos los siglos. Y es un placer, hermanos, el poder estar aquí. Reconozco, hermanos, que no soy el mejor, que a veces también tartamudeo, pero lo importante es que todo es para la gloria de Él. Como ustedes saben, hermanos, también tenemos que recordar que el que tiene el poder es Dios mismo, y es su palabra el que hace la obra. No es un predicador, no es el que diga algo, no es una persona, no es un gobernante, sino el que tiene el poder y el que tiene la autoridad aquí, hermanos, es la palabra de Dios. ¿Por qué? Bueno, porque dice la palabra que es viva y eficaz, y es más cortante que cualquier espada de dos filos, que penetra hasta el alma, las coyunturas, que discierne aún los pensamientos. Tenemos esa palabra, hermanos, que está viva, que es eficaz, que es útil. Y a mí me da alegría eso, hermanos, que desde Génesis capítulo 1 hasta Apocalipsis, el último capítulo, estamos seguros que todo es inspirado por Dios. El Espíritu Santo inspiró a esos santos hombres. Y a mí eso me llena de alegría, porque aunque no pueda confiar en las personas, aunque no pueda confiar en este mundo, sí puedo confiar en Dios y en su palabra, y que todo lo que dice su palabra es verdad. Y es por eso que la predicamos. No predicamos consejo de hombres, sino predicamos la palabra de Dios. Y es un privilegio, pero también es una responsabilidad, hermanos. Y para comenzar, me gustaría que, si usted tiene la palabra de Dios, si usted tiene la Biblia, me acompañe al libro de Hechos en el capítulo 4. El libro de Hechos, como hemos estado explicando, es el libro que nos muestra la historia de la iglesia, o es una transición. Y vamos a Hechos capítulo 4, y estaremos leyendo del versículo 23 al versículo 31, hermanos. Hechos capítulo 4, versículo 23 al versículo 31. Dice la palabra del Señor: y puestos en libertad, vinieron a los suyos, y contaron todo lo que los principales sacerdotes y los ancianos les habían dicho. Y ellos, habiéndolo oído, alzaron unánimes la voz a Dios, y dijeron: soberano Señor, tú eres el Dios que hiciste el cielo y la tierra, el mar y todo lo que en ellos hay, que por boca de David tu siervo dijiste: ¿por qué se amotinan las gentes y los pueblos piensan cosas vanas? Se reunieron los reyes de la tierra, y los príncipes se juntaron en uno contra el Señor y contra su Cristo, porque verdaderamente se unieron en esta ciudad contra tu santo Hijo Jesús, a quien ungiste, Herodes y Poncio Pilato, con los gentiles y el pueblo de Israel,
para hacer cuanto tu mano y tu consejo había antes determinado que sucediera. Y ahora, Señor, mira sus amenazas y concede a tus siervos que con todo denuedo hablen tu palabra, mientras extiendes tu mano para que se hagan sanidades y señales y prodigios mediante el nombre de tu santo Hijo, Jesús. Cuando hubieron orado, el lugar en que estaban congregados tembló, y todos fueron llenos del Espíritu Santo y hablaban con denuedo la palabra de Dios. Es un hermoso pasaje, hermanos, ver cómo el comienzo de la iglesia vemos que está rodeado de algo en específico. Y el tema que hemos tratado en estos 3 domingos es qué hubiese hecho la iglesia primitiva o los hermanos primitivos en medio de una pandemia. Recordemos que ellos no pasaron, o no se nos relata aquí que habían pasado por una pandemia. Lo más seguro es que sí lo pasaron, no lo sé, pero no está relatado en la palabra de Dios. Pero sí sabemos que la iglesia primitiva pasó por muchas dificultades, como tal vez usted y yo estamos pasando. Y se nos muestran principios bíblicos, los cuales nosotros podemos notar y aún aplicar a nosotros mismos. El primer domingo estábamos hablando que estamos seguros que en medio de una pandemia, todos los apóstoles, todos los hermanos en Cristo de la iglesia primitiva estuvieran predicando de su palabra. No se hubiesen detenido, sino que ellos estaban conscientes de que lo principal era obedecer a Dios, era predicar de su palabra, era hacer discípulos como nuestro Señor Jesucristo se los había mandado y nos manda a nosotros a que hagamos discípulos. La segunda cosa que vimos fue hace 8 días, que ellos hubiesen practicado la generosidad, que no era tanto de lo que ellos podían tener, sino cómo podían satisfacer a los demás, cómo podían ayudar y ver esa unidad de la iglesia primitiva que aún se preocupaban por los necesitados, por los huérfanos, por las viudas, y aunque ellos no pudieran tener mucho, como las iglesias en Macedonia, aunque ellos no podían tener mucho, ellos eran generosos, eran conscientes que era mejor el dar que el recibir. Y el día de hoy, hermanos, vamos a resaltar algo de la iglesia primitiva. Y el orden que he llevado esta sección no es como un orden de prioridad, hermanos. No quiero decir que es más importante el predicar y después la generosidad y después el tema de hoy. No, estoy ahí solamente tocando temas que se nos muestran en la palabra de Dios. Y no quiero decir con eso que lo que estoy diciendo son los únicos. Podemos ver más cosas, pero sabemos que el tiempo no nos da para explicarlos. Pero el día de hoy me gustaría hablar de algo en específico y es en la oración, hermanos. La oración de la iglesia primitiva. Aún, hermanos, usted puede ver en el libro de Hechos, en el capítulo 1, el capítulo 2, aún antes que viniese el Espíritu Santo, ¿sabe qué estaban haciendo los hermanos? Ellos estaban orando. ¿Qué hubiese hecho la iglesia primitiva en medio de una pandemia? Ellos hubieran orado. Ellos hubieran orado, hermanos. Padre, gracias por tu palabra, Señor. Y gracias porque tú eres bueno en gran manera. Te ruego que tú seas hablándonos a cada uno de nosotros. Gracias, Señor, porque nos podemos comunicar contigo, Señor. Tú eres el Dios Todopoderoso, Señor, y confiamos en ti. Guárdanos, Señor, y ayúdanos a cambiar aún nuestra manera de vivir para que cada día te agrademos más a ti. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo oramos. Amén. Y antes de empezar, hermanos, y desarrollar el texto que acabo de leer, me gustaría compartir con ustedes una experiencia que viví esta semana. Ha sido de bendición este estudio para mí y les comento, hermanos, que, bueno, estando aquí en Carolina del Norte, un día fui a donde unos hermanos y estaba con ellos compartiendo y estaba predicando la palabra de Dios con algunas personas en México por medio también de Facebook. Y después de que prediqué y estuvimos ahí con los hermanos compartiendo, ellos dieron una comida, hermano. Usted, si no ha probado la comida mexicana, yo se la recomiendo. No voy a decir que es mejor que la colombiana, pero está bien buena. Y había una comida típica que se llama tostadas y que lo comen con chile y con pollo y todas esas cosas. Y son cositas son cositas duras que se comen.
Y pues yo estaba animado, hermano, dándole duro a la comida. Yo dije, terminé de predicar, vamos a darle a la comida. Y pues me comí 3 tostadas y a la 4ª tostada se me rompió una muela, hermano. Hasta me pasé la muela del hambre que tenía. Y me comí la muela y se me rompió la última muela, hermanos. Y gracias a Dios, hermanos, que no me estuvo doliendo. Pero entonces, bueno, decidí con el pastor ir acá a un odontólogo a que me chequeara, bueno, cómo tenía la muela. Y pues fui con el doctor, con la doctora, y cuando me hicieron la radiografía, hermanos, pues yo estaba a la expectativa que me dijeran, bueno, ¿qué está pasando con esta muela? Pero me salió peor, porque me dijeron, esta muela está mal y tienes caries en esa muela, y la muela que está al lado también tienes caries. Híjole, yo dije, y usted sabe, hermano, que aquí eso acá es súper costoso, súper costoso. Para hacer esa cirugía o este tratamiento, me iban a cobrar $5,000, hermano. Y comparto eso con ustedes porque es un testimonio que es Dios mismo el que está orando. Y $5,000 son como 15 millones de pesos, hermano. Y yo estaba medio triste, medio agüitado, pero dije, bueno, Dios sabe por qué pasan las cosas. Y bueno, yo no podía hacerme la cirugía de una vez, pero bueno, compartimos con algunos hermanos y yo tenía ya el plan, aún antes de venir acá a Carolina del Norte, de ir a visitar a Johan y Aleja a Miami. Y cuando yo fui a Miami, hermanos, hace una semana, Dios permitió y Dios cuadró todo para que yo pudiese ir a una doctora colombiana, a una odontóloga que conoce no sé si usted conoce a Paola Rojas, a algunos hermanos en Cristo que están en Colombia. Y pude ir con ella y ella también fue a chequearme lo de la muela. Y cuando me chequeó la muela, hermanos, ella vio que yo tenía muchas caries. Ella me decía que era un milagro que no me estuviera doliendo las 2 muelas porque ya la caries había llegado casi hasta la raíz, por lo que se podía apreciar en la radiografía. Y pues ella me dijo como, podemos hacer el tratamiento y podemos empezar a entrar para sacar la caries, pero tal vez se pueda ir a conducto y eso es un poco más costoso. Y no sabía qué hacer, hermanos. Y me dijo, hay 2 posibilidades, me dijo esto, hay 2 posibilidades. Si todavía no ha llegado al nervio, que aunque se ve en la radiografía que ya está, pero si todavía no ha entrado al nervio, si no ha entrado todavía a la pulpa, cuesta un poco menos. Y costaba mucho menos, hermanos. Pero si entramos y ya entró la pulpa, tenemos que empezar a hacerlo de la manera cara. Entonces yo, pues, hermano, yo no sabía, yo dije como que, o sea, yo no me puedo retractar si yo empiezo a tomar la decisión para que me hagan la cirugía. Y yo dije, bueno, pues vamos a hacerle, vamos a confiar en el Señor. Y entonces empezamos a hacer la cirugía, hermanos, y yo estaba orando, hermano. Yo decía, Señor, tú sabes que, bueno, yo no tengo acá el dinero para pagar tanto, pero Señor, tú sabes. Y yo estaba rogando al Señor para que no saliera costoso lo de las 2 muelas, hermano, para que las 2 muelas salieran lo más barato posible. Y lloraba al Señor, hermanos, y aunque me estaba doliendo la cirugía mientras me estaban haciendo todo eso, yo estaba orando al Señor. Y cuando salieron de la primera muela, hermanos, me dijeron, no salió lo caro, no salió lo costoso, pudimos remover toda la caries. Y yo por dentro, gracias Dios. Y yo era consciente de que aunque saliera de la manera cara, bueno, era la voluntad de Dios. Y yo estaba orando, bueno, Dios, por favor, tú sabes. Y cuando terminaron la cirugía, hermanos, ninguna de las 2 muelas salió de la manera costosa. Las personas que me iban a atender aquí me iban a cobrar $5,000, hermano. ¿Y sabe cuánto me costó el tratamiento allá en Miami? Me costó $300. Y yo cuento este testimonio, hermanos, porque yo reconozco y miro que Dios es fuerte, hermanos. Dios permite a veces dificultades. Yo no sabía que me iba a romper una muela con una tostada, como con un pan. Pero Dios permitió eso y eso aún hace que nosotros nos agarremos más de Dios. Y mientras yo estaba orando en medio de la cirugía, yo rogaba, Señor, por favor, que sea lo que tú quieres, pero tú sabes que yo no puedo pagar todo eso. Y Dios, hermanos, sigue escuchándonos. Dios sigue escuchando aún nuestras peticiones. Dios permite aún circunstancias difíciles en nuestra vida para que nosotros vayamos a Él y confiemos. A lo largo de la historia, los creyentes también pasan por dificultades, hermanos. Y aún Dios permite las dificultades en los momentos difíciles para que nosotros nos agarremos de Él.
para que no confiemos en nuestras fuerzas, porque somos débiles, hermanos, somos frágiles, pero podemos confiar en Dios. Y la iglesia primitiva, cuando pasaba por dificultades, por persecuciones, no buscaban soluciones por ellos mismos, sino buscaban a Dios. Hermanos, qué privilegio tenemos nosotros, que aún en medio de las dificultades, de los problemas, en medio aún de esta pandemia, podemos ir a Dios en oración confiadamente. Pregúntese usted por un momento, ¿qué haría un incrédulo? Ellos no tienen salida, no pueden comprender las cosas, pero nosotros sí podemos ir a Dios. Aunque no entendemos todo, sabemos que Dios está ahí y que nosotros podemos ir a Él en oración. Pero ¿sabe qué es algo triste en el día de hoy, hermanos? Que tenemos creyentes que saben mucho de la Biblia tal vez. Yo le pregunto a usted, ¿cuál tiene que ser la reacción de un creyente en medio de una dificultad? Y usted me puede decir, bueno, orar. Y está bien, es lo que vemos en la palabra de Dios. Pero la pregunta es, ¿cuánto usted ora? Porque es fácil tenerlo en la mente, pero es difícil practicarlo. Sabemos que tenemos que tener una vida de oración constante con Dios, pero no estamos dispuestos a ni siquiera sacar 10 minutos al día para comunicarnos con Él. Es triste, hermanos, pero se ha perdido la esencia de la oración, de la comunicación con Dios, de la dependencia a Él. Porque cada vez que nos acercamos más a Dios en oración, cada vez que nos acercamos más a Él, estamos confiando más en Él, estamos nosotros menguando y Él está creciendo en cada uno de nosotros, hermanos. Pero vivimos en un mundo donde aún el creyente no ora. Donde aún el creyente no ora, hermanos. Y usted me puede decir, no, pero es que yo no sé orar, yo no lo sé hacer. Y ¿saben? Le voy a decir de una vez la razón por la cual usted no sabe orar. Porque usted no lee la palabra de Dios. Si usted lee de Génesis, Apocalipsis, usted se va a dar cuenta que aún en cada libro podemos observar una oración. Lea los salmos, hermanos. Esos son oraciones que hacía aún David, el rey David, a Dios. Cuando nosotros nos acercamos a la palabra de Dios, aún eso nos motiva a nosotros a orar, a comunicarnos con Dios, porque podemos conocer a Dios. Y la pregunta que vamos a hacer el día de hoy es, ¿cuál ha sido tu oración en medio de esta pandemia? ¿Cuál ha sido tu reacción en medio de esta pandemia? ¿Tú qué le has pedido a Dios en medio de las dificultades aún que estamos teniendo? ¿Cómo es tu actitud? Y en el pasaje que acabamos de leer, vemos la oración de la iglesia primitiva, hermanos. Es importante que nosotros veamos el contexto del pasaje. El versículo 23 dice que fueron puestos en libertad. ¿Quiénes fueron puestos en libertad? Bueno, Pedro y Juan. Y la cosa es que Pedro y Juan estaban yendo en el capítulo 3, estaban yendo al templo a orar. A la hora novena, a la hora de la oración. Y dice que había un cojo de nacimiento en el templo. Y él estaba pidiendo limosna. Era algo común en este tiempo, que las personas estuvieran en el templo pidiendo cuando eran discapacitadas. Y el apóstol Pedro se quedó mirándolo fijamente a los ojos a este hombre cojo. Y le dijo, mira, yo no tengo dinero, pero de lo que tengo te doy. Y dijo, en el nombre del Señor Jesucristo de Nazaret, levántate y anda. Y le tomó de la mano, hermanos, y se le afirmaron los pies. Y dice que también empezó aún a saltar, hermanos, a alabar a Dios. Este fue un milagro notorio en medio de todo el pueblo. Muchas personas se reunían a orar y aún esta persona que había sido sanada tenía 40 años y había sido de nacimiento que había sido cojo. Y Dios mismo lo sanó. Y todo el pueblo estaba atónito, hermanos. Y todos concurrieron a Pedro. Y dice el versículo 11 del capítulo 3, que era el pórtico que se llamaba de Salomón. Y adivine qué hizo Pedro. Pedro no se alabó a sí mismo. Pedro no se echó la gloria a él, sino que Pedro predicó de la palabra de Dios y les aclaró, dice que esa maravilla no había sido por el poder de él, sino por el poder de nuestro Señor Jesucristo, el que acababa aún antes de morir, no mucho tiempo atrás.
y les redarguyó por su pecado, les predicó el evangelio, les dijo que aún ellos eran los que habían crucificado al santo y al justo, que habían preferido a un homicida, a Barrabás, que al Señor Jesucristo. Pero les dijo que lo habían hecho por la ignorancia. Y aquí está el versículo muy conocido que les dijo: arrepentidos y convertidos para que vengan de la presencia del Señor tiempos de refrigerio. Y el apóstol Pedro estaba predicando de la palabra del Señor. Pero ¿sabe a quién no le gustó eso? A los sacerdotes, a los ancianos, a los saduceos. Cuando usted puede ver en la palabra de Dios, en el libro de Hechos, los judíos estaban en contra de los creyentes y aún de los apóstoles por una razón. Y eran por los celos. Si usted lee el capítulo 4, en el versículo 1, dice que hablando ellos al pueblo, vinieron sobre ellos los sacerdotes con el jefe de la guardia del templo y los saduceos, resentidos de que enseñasen al pueblo y anunciasen en Jesús la resurrección de entre los muertos. Ellos estaban resentidos, ellos estaban celosos de que a Pedro le estaban poniendo atención las personas. Y es por eso que vemos que aún ellos lo tomaron aparte, a Pedro y a Juan, y les dijeron: miren, ya no queremos que hablen más en el nombre del Señor Jesucristo. Pero ¿sabe qué hizo Pedro? Aún Pedro seguía predicando la palabra de Dios. Les predicó aún al concilio, les predicó a los sacerdotes, les predicó a los saduceos, hermano, a los fariseos. A todos ellos, él les predicó. Y ellos podían reconocer algo. Reconocían que Pedro y Juan habían andado con Cristo Jesús. Porque aunque eran sin letra y del vulgo, hablaban con denuedo de la palabra de Dios. Hermanos, tal vez usted y yo no tengamos las mejores calificaciones, no seamos los mejores comunicando, pero sí podemos hablar de la palabra de Dios. Y gloria a Dios por eso. Y les dijeron: miren, ustedes tienen que callarse. Y les instigaron fuertemente a que se callasen ya y que no volvieran a predicar en el nombre de Cristo Jesús. Y aquí viene uno de los versículos favoritos míos. El versículo 19 del capítulo 4 dice: mas Pedro y Juan respondieron diciéndoles: juzgad si es justo delante de Dios obedecer a vosotros antes que a Dios, porque no podemos dejar de decir lo que hemos visto y oído. Este versículo me encanta, hermanos. El apóstol Pedro y el apóstol Juan, aunque les estaban amenazando, aunque les estaban diciendo que si seguían predicando en ese nombre, les iba a pasar algo mal, les iban a perseguir, les iban aún a golpear por lo que vemos en capítulos adelantes, ellos no se negaron a seguir predicando la palabra de Dios, sino que dijeron: no podemos dejar de hacerlo. Qué triste es ver tantos creyentes hoy en día que sí lo pueden dejar de hacer, que no están firmes en el Señor, en sus convicciones, hermanos. Y vemos en el versículo 27 del capítulo 4 que ellos entonces les amenazaron y les soltaron, no hallando ningún modo de castigarles, pero les amenazaron, hermanos. ¿Y sabe qué es lo primero que yo quiero que notemos en medio de esta predicación? ¿Cuál fue la reacción de Pedro y Juan? ¿Qué fue lo que ellos hicieron? Y ellos fueron a los suyos, dice el versículo 23. Versículo 23, hermanos. Y puestos en libertad, Pedro y Juan vinieron a los suyos y contaron todo lo que los principales sacerdotes y los ancianos les habían dicho. Hermano, yo no sé a usted, pero a mí me da alegría que en medio de las dificultades podemos tener una familia. Y nuestra familia es en Cristo Jesús, hermanos. Si usted se da cuenta aquí, que ellos fueron puestos en libertad y ellos no salieron corriendo. Ellos ni siquiera aún fueron a donde su familia biológica. Ellos no fueron aún a donde los gobernantes, no fueron a donde ninguna otra persona, sino que fueron a los suyos. Y aquí Lucas, que es el escritor del libro de Hechos, me encanta cómo lo describe. Porque muchas veces perdemos la percepción que es la iglesia. Y hermanos, es que nosotros somos una familia. Somos hermanos en Cristo. El hermano mayor es Cristo Jesús. Él nos ha adoptado, pero nosotros somos hermanos adoptados por gracia.
Y qué bonito es saber que aquí en la iglesia primitiva, cuando ellos tuvieron una dificultad, lo primero que hicieron fue ir a donde los hermanos en Cristo, a donde los suyos, a los que tenían un mismo pensar que ellos, a los que algo los unía, que era Cristo Jesús. Y ellos fueron a ellos a contar lo que había pasado. Le pregunto a usted, ¿será que usted en medio de las dificultades va a Dios, claro, pero también va a sus hermanos? El plan de Dios al crear la iglesia es que Él sabe que nosotros no podemos solos, que estar en el mundo es difícil. Y Él dejó la iglesia para que nos ayudemos los unos a los otros. El apóstol Pedro y Juan también eran seres humanos, hermanos, y es por eso que ellos fueron a los suyos. Pero tristemente, hermanos, la idea de la iglesia es tan errónea el día de hoy. Creen que la iglesia es solamente venir al domingo y ya. Creen que la iglesia es solamente estar en una transmisión. Pero la iglesia, hermano, es nuestra familia. Son nuestros hermanos. Que si le pasa algo a nuestro hermano, nos tenemos que doler con él. Que si aún nos pasa algo a nosotros, si lo decimos a la iglesia se va a preocupar. Porque somos hermanos, hermano. Nos vamos a estar eternamente todo el tiempo juntos en la gloria. Y sabemos que no hay iglesia perfecta, pero sí sabemos que hay algo que nos une, que es Cristo Jesús. En medio de las dificultades, ¿será que usted puede ir a donde un hermano? O cambiemos la pregunta. ¿Será que un hermano en medio de dificultades iría a usted? Porque a veces somos buenos para hablar. Y nos pasa esto y tenemos estos problemas. Pero no estamos dispuestos a escuchar. Pero ¿sabe cuál fue la reacción de la iglesia primitiva? Ellos, cuando escucharon lo que había pasado con Pedro y con Juan, dice el versículo 24. Dice, y ellos, habiéndolo oído, alzaron unánimes la voz a Dios. Mano, qué gozo es saber que en primer lugar, en medio de las dificultades, podemos orar los unos por los otros. Aquí ellos escucharon las dificultades que aún estaban pasando Pedro y Juan, que también involucraba a toda la iglesia. Y la solución de ellos no fue decir, bueno, vámonos de Jerusalén. No fue decir, bueno, vamos a hacer tal cosa, vamos a esconderlos a ustedes por tal tiempo, o vamos a hacer este plan para que no nos encuentren. La oración de ellos fue alzar la voz unánimes, y aquí se resalta otra vez la unidad de la iglesia. Y no quiere decir que todos estaban hablando, sino que el que estaba orando, todos los que estaban orando con él, estaban también sintiendo las mismas cosas. Y aquí ahorita vamos a ver la oración que ellos elevaron a Dios. Pero es triste, hermanos, ver una iglesia que no ora. Muchas veces tenemos las dificultades, estamos pasando por esta pandemia y no oramos. Pero nosotros olvidamos que la oración es importante, hermanos. ¿Sabe qué es lo mejor que usted puede hacer por un hermano? Orar por él. Porque tal vez usted no pueda satisfacer completamente la necesidad, pero Dios sí. Y cuando oramos, hermanos, estamos reconociendo que nosotros no podemos. Los apóstoles y la iglesia no podían evadir la persecución. Es más, Cristo Jesús les había advertido que sufrirían persecución. Pero ellos sí podían orar, hermanos. Qué bendiciones saber que nos tenemos los unos a los otros para orar. Y en el libro de Hechos vemos claramente que ellos eran hermanos de oración. En el capítulo 12, el apóstol Pedro estaba en la cárcel y iba a ser ejecutado. Pero ¿sabe qué estaba haciendo la iglesia? Estaba orando. Antes que viniera el Espíritu Santo, ellos estaban orando. ¿Qué hizo nuestro Señor Jesucristo? Aún en su vida terrenal, Él oraba. ¿Qué hizo una noche antes de morir? Oró. Pero tristemente en el presente no hay hermanos que estén orando. ¿Sabe que orar es aún uno estar dispuesto a sacrificar? Porque es humillarse, hermano. Yo no puedo, tú solamente puedes, Señor. La primer punto, hermanos, es una bendición saber que podemos orar los unos por los otros. Y me encanta esa confianza que se tenían, hermanos. Esa tiene que ser nuestra meta como iglesia local.
Que podamos conocernos hasta tal punto que nos dolamos los unos por los otros, que estemos dispuestos a orar los unos por los otros, que aunque no tengamos todos los recursos, sí podemos orar los unos por los otros. Y vamos aquí a ver a continuación el ejemplo de la oración, hermanos. Y lo primero que quiero que noten es que ellos oraban reconociendo quién era Dios. Y esto a mí me encanta, hermano. Dice el versículo 24. Y ellos habiéndolo oído, alzaron unánime la voz a Dios y dijeron: soberano Señor, tú eres el Dios que hiciste el cielo y la tierra, el mar y todo lo que en ellos hay. Soberano Señor. Ellos estaban sufriendo, ya estaban empezando a sufrir la persecución por medio de unos gobernantes, por medio de un Sanedrín, que eran unas personas importantes. Pero ellos, al comenzar la oración, no empezaron a pedir ayuda, no empezaron a decir, sácanos de este conflicto, sino empezaron reconociendo quién era Dios, soberano Señor. ¿Y sabe qué significa soberano Señor? Gobernador de todo, hermanos. Gloria a Dios que nosotros tenemos un Dios vivo, hermanos, que está sobre todo, que está al control de todo. Y la soberanía de Dios nosotros no la podemos comprender a cabalidad. Pero sí sabemos, por lo que dice su palabra, que Él está al control de todo. Y la iglesia primitiva, en medio de esta dificultad, cuando alzaron la voz, recordaron que tienen un Dios soberano, hermanos. Y usted y yo, en medio de las dificultades, en medio de esta pandemia, podemos orar a Dios diciendo, tú estás al control de todo. Yo tal vez no comprendo todas las cosas, pero yo sé que tú estás al control y que tú eres soberano y que tú haces las cosas porque tú quieres y como a ti te placen. La soberanía de Dios. Dice Salmo 115:3, nuestro Dios está en los cielos, todo lo que quiso ha hecho. Y en este pasaje del Salmo 115 nos muestra una comparación entre los ídolos y Dios, hermano. Y nosotros no estamos adorando a una pared, no estamos adorando una imagen, estamos adorando al Dios todopoderoso, al Dios soberano, al que es, al que era y al que ha de venir. Al eterno, hermanos. Y qué bueno es que en medio de la oración nuestra, lo principal que hagamos es reconocer quién es Dios, que reconocer que Él es soberano, que aunque estemos en dificultades, Él tiene un plan en medio de esas dificultades. Me encanta ver el contraste. Estamos siendo atacados por los gobernantes, pero tenemos al gobernador de todo. Al que está encima de los gobernantes, de los reyes, de los presidentes, de los gobiernos, de las empresas, el que está encima de todo, hermanos, aunque Satanás, que las potestades de las tinieblas, no hay nada que se salga de su control. Y yo no sé usted, pero a veces es bueno que en medio de las dificultades tomemos tiempo y recordemos quién es Dios, el que nada se le sale de las manos. Ellos no empezaron quejándose, hermanos, ellos empezaron exaltando su nombre. ¿Sabe que aún la adoración y la alabanza no es solamente cantar como muchas veces pensamos, sino que en medio de nuestra oración nosotros podemos adorarle, alabarle, engrandecer su nombre? Soberano Señor. Dice Salmos 135:6, todo lo que Jehová quiere lo hace. En los cielos y en la tierra, en los mares y en todos los abismos. ¿Y por qué Él hace todo lo que Él quiere? Bueno, porque Él fue el que creó todo, hermanos. Dice la palabra del Señor en el versículo 24, soberano Señor, tú eres el Dios que hiciste el cielo y la tierra y el mar y todo lo que en ellos hay, hermano. Cuando estemos en la oración, hermano, recuerde aún. Mira a su alrededor y vea todo lo que Dios ha creado aún para nosotros, que ni siquiera los científicos a través de toda la historia han podido comprender a cabalidad cómo es que funciona esto, hermanos. Ni siquiera nuestro propio cuerpo. ¿Cómo es que funciona un átomo y una molécula? Los electrones y los protones y los neutrones. ¿Y cómo es que esto rueda? ¿Y cómo todo está formado de esto? No lo pueden comprender. Y cuando vamos aún más allá de los cielos, cuando vemos aún todo el planeta, todo el espacio, las estrellas, los cometas, el sol, la luna, todo eso
Recordamos que Dios está al control de todo y que Él hace lo que Él quiere, hermanos. Qué bueno es que reconozcamos en la oración quién es Dios, que Él es un Dios soberano que hace lo que quiere y que Él es el Dios creador. Dios lo creó a usted y Dios me creó a mí. Nada se sale de sus manos, hermano. Aunque todo esté muy difícil, aunque se rompa la muela por una tostada, aunque pases por debilidad y tal vez por pobreza, todo está al control de Dios. Es por eso que un creyente puede vivir confiado y alegre, hermano. Porque puede confiar que Dios está al control. Dice la palabra del Dios que a veces es bueno estar quietos y mirar quién es Dios. Y me encanta, hermanos, que la oración de la iglesia primitiva frente a esa dificultad, en primer lugar, fue exaltando el nombre de Dios. Ellos reconocían que Dios era soberano y que reconocían que tenemos un Dios creador. Muchas veces nosotros, hermanos, estamos tan acostumbrados al universo, pero si usted realmente se detalla cada cosita, aún la hoja, las hormiguitas tan pequeñas pero tan dolorosas cuando pican, podemos ver sus grandes maravillas. Pero nos acostumbramos. Nos acostumbramos, hermanos. Mire su mano. Mire sus huellas. Única. Nos muestra que tenemos un Dios que está al control. Hermano, a Dios no se le ha salido de las manos este tiempo de pandemia. Él permitió esto. Yo no soy quien para decir qué, por qué, esto, no lo sé. No sé, yo no soy profeta ni nada de eso. Pero sí sé que Dios está al control y que Él permite las cosas por alguna razón, porque Él es soberano. Pero tristemente, hermanos, hoy en día explican tan mal qué es la oración. Pensamos que nosotros como que nuestra voluntad es mejor que la de Dios y creemos que nuestra oración es mucho mejor que lo que Dios tiene para nosotros. Pero estamos tan equivocados. Ellos oraban reconociendo que Dios es soberano, que Él es el creador de todo. Y en tercer lugar, reconocían que aún Dios permite el sufrimiento. Y vemos en el versículo 25 al versículo 28, que por boca de David, tu siervo, dijiste, ¿por qué se amotinan las gentes y los pueblos piensan cosas vanas? Se reunieron los reyes de la tierra y los príncipes se juntaron en uno contra el Señor y contra su Cristo, porque verdaderamente se unieron en esta ciudad contra tu santo Hijo Jesús, a quien ungiste, Herodes y Poncio Pilato, con los gentiles y el pueblo de Israel, para hacer cuanto tu mano y tu consejo había antes determinado que sucediera. Es interesante, hermanos, que en medio de la oración ellos están citando la palabra de Dios. Y aún nosotros tenemos que llegar a esa meta, hermano. Que cuando leamos la palabra de Dios en nuestras oraciones, recordar que dice la palabra de Dios. Y aquí están citando un salmo, el Salmo capítulo 2, y se lo están atribuyendo al rey David. Y cuando estaban orando, hermanos, ellos dijeron que se levantaron contra Cristo Jesús, contra el ungido. Y ellos estaban recordando al Señor Jesucristo, cuando Él fue perseguido, cuando aún, dice la palabra del Señor aquí en el versículo 27, que Herodes y Poncio Pilato con los gentiles y el pueblo de Israel se levantaron contra Cristo Jesús. Pero ¿sabe qué, hermanos? Me encanta de esto, que aunque todos se habían levantado con Cristo Jesús, contra Cristo Jesús, fue un plan de Dios el que Él fuera a la cruz. Cristo Jesús no fue a la cruz porque los judíos lo llevaron. Cristo Jesús no fue a la cruz porque los gentiles y aún el concilio lo llevaron.
Cristo Jesús fue a la cruz porque Él quiso por amor a nosotros. Él mismo entregó su espíritu. Él recibió la ira de Dios por amor a nosotros. Y es por eso que el versículo 28 dice, para hacer cuanto tu mano y tu consejo habían antes determinado que sucediera. Todo estaba en los planes de Dios. Aunque los judíos creían que estando en contra de Dios iban a hacer todo mal, estaban haciendo las cosas que aún Dios ya había predestinado, había planeado. Dios ya sabía y Cristo Jesús sabían que iba a morir en la cruz. Dios permitió el sufrimiento de Cristo por amor a nosotros. Porque de tal manera amó Dios al mundo que envió a su Hijo Cristo, a su único Hijo, hermanos. Y vemos en Filipenses 2 que Él se despojó de sí mismo. No, fue una decisión propia. Era necesario derramamiento de sangre. Y no de una sangre imperfecta, sino una sangre perfecta que es la de Cristo Jesús. Los judíos se rebelaron, los discípulos lo abandonaron, pero el que Cristo estuviese en la cruz fue porque Dios ya había decidido eso, por amor a nosotros, hermanos. La pregunta que nos hacemos aquí, ¿será que Dios entonces no permite el sufrimiento en la iglesia? Si Dios permitió el sufrimiento para Cristo Jesús, y Cristo Jesús fue a la cruz para morir por nosotros, ya había sido todo planeado por Dios, nosotros no podremos sufrir. Déjeme decirle algo, hermano. Dios permite el sufrimiento en el creyente. Dios lo permite. Si Cristo, Dios mismo sufrió, ¿por qué nosotros no podemos sufrir? Y Dios lo permite. ¿Qué pasó con Job, hermano? Él le permitió a Satanás y Job fue literalmente apretado, hermano. Dios lo permite. Pasamos por dificultades, se rompen las muelas, pasamos por enfermedad, por pobreza. Y sabemos que fue Dios el que lo permitió, hermano. Y algo interesante de la soberanía de Dios es que Él sabe todo y Él está al control de todo. Pero eso no quiere decir que todo lo que nosotros hacemos es porque Él quiere. Déjeme explicarle eso. Nosotros como seres humanos tenemos voluntad. Y nosotros decidimos. Dios permitió eso en su soberanía. Pero no quiere decir que si yo peco es porque Dios quiso. No. Eso no es así. La voluntad de Dios está en su palabra, hermano. Esa es la voluntad de Dios. Y la soberanía de Dios es que Dios sabe todo. Dios sabe aún qué va a pasar dentro de 20, 30, 40 años. Él lo sabe todo. Omnisciente, omnipresente. Y que Él hace lo que Él quiere, hermano. Aquí la iglesia primitiva en la oración reconocieron que Dios es soberano, Dios es creador y que aún es Dios el que permite el sufrimiento. Aunque se levantó Poncio Pilato, Herodes, los gentiles, los judíos, ya había sido determinada por Dios mismo. Y eso me cuestiona, ok, listo, ya como que la introducción de la oración. Pero los siguientes versículos me muestran algo importante, hermanos. Y es cuál fue la oración o la petición de ellos en específico. Ellos ya reconocieron a Dios. Ellos ya exaltaron su nombre, como aún la oración modelo de nuestro Señor Jesucristo. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Pero vea lo que dice el versículo 29. Y ahora, Señor, mira sus amenazas y concede a tus siervos que con todo denuedo hablen tu palabra. La oración de ellos fue por valor. Muchas veces tenemos en nuestra mente que nuestra oración tiene que ser solamente para el bienestar de nosotros. Tal vez su oración en esta pandemia ha sido, Señor, que se acabe la pandemia. Y no está mal esa oración. Pero vemos el ejemplo aquí de la iglesia primitiva, que su oración fue por valor, hermanos.
Ellos no pidieron que se fuera la persecución. Ellos no pidieron que los sacerdotes murieran. Ellos no pidieron que no hubiera nada de problemas. Ellos pidieron por valor para predicar la palabra de Dios. Sabían que la persecución era por predicar la palabra, y la solución de ellos no fue que se eliminara la persecución, sino que Dios le diera valor a ellos para en medio de la dificultad. Y gloria a Dios por eso, hermanos. Porque aunque nosotros vemos dificultades, nuestra petición no tiene que ser que se quiten aún los problemas, las pruebas, sino que nuestra petición tiene que ser: Señor, ¿qué quieres que yo aprenda? Dame la fuerza para yo persistir y seguir firme en tu palabra. Aún como ellos, que aunque yo esté en problemas, que yo pueda estar ahí firme, predicando, Señor, con valor para predicar tu palabra. Qué bueno, hermanos, es que nosotros, en medio de las dificultades, podamos pedir por valor. Que Dios nos sea fortaleciendo para nosotros poder seguir haciendo su voluntad, hermano. ¿Qué diferencia esto a las oraciones de hoy en día? Que enseñan muchas personas, que dicen que si tú oras esto a Dios con fe, Él te lo dará. Pero están erróneos, hermanos, porque la fe no es eso, y Dios no es nuestro Aladín que nos va a conceder todo lo que queramos, sino que la fe es confiar que la voluntad de Dios es buena, agradable y perfecta. Que aunque no se respondan las cosas como nosotros queremos y pensamos, sabemos que Él tiene un plan que sobrepasa todo entendimiento, que va más allá, que excede nuestros pensamientos, que sus caminos no son nuestros caminos. Y vemos claramente esto en el día de hoy, hermanos, que no sabemos por qué están pasando las circunstancias difíciles, pero sí sabemos que Dios lo permitió por algo. La pregunta es: ¿para qué lo permitió? El apóstol Pablo, hermanos, en 2 Corintios 12, 7 al 10. Yo quiero que usted me acompañe allí. 2 Corintios 12, 7 al 10. Dice la palabra del Señor: y para que la grandeza de las revelaciones no me exaltase desmedidamente, me fue dado un aguijón en mi carne, un mensajero de Satanás que me abofetee, para que no me enaltezca sobremanera. Respecto a lo cual 3 veces he rogado al Señor que me lo quite de mí. Y me ha dicho: bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Por tanto, de buena gana me gloriaré, más bien en mis debilidades, para que repose sobre mí el poder de Cristo. Nos preguntamos: ¿será que la petición del apóstol Pablo era mala? Él había rogado 3 veces que se le quitase el aguijón, pero Dios, que estaba sobre todo entendimiento, sobre todo pensamientos, sabía que ese aguijón en la carne era con un propósito. Dios aún permite las cosas difíciles en nuestra vida con un propósito, hermano. Si no tuviese ese aguijón, ¿sabe que el apóstol Pablo a lo mejor se hubiese sobreexaltado? Pero Dios le permitió ese aguijón para que no se exaltase a sí mismo. Dios permite en nuestra vida muchas veces dificultades, muchas veces momentos difíciles, pero porque Él sabe que es lo mejor para nosotros. Dios sabía aún que la persecución ya iba a estar para la iglesia. Y aún Él permitió la persecución para que salieran a todo el mundo, hermanos. Nosotros pasamos por dificultades y nosotros tenemos que no tenemos que orar para que sean quitadas, sino que tenemos que orar para que nosotros seamos fortalecidos y saber qué es lo que Dios quiere con nosotros. Nuestro Señor Jesucristo, su oración antes de morir en la cruz, decía: Señor, si es posible, pasa de mí esta copa, Padre. Pero ¿saben qué dice después? Pero no se haga mi voluntad, sino que se haga tu voluntad. Y qué bueno es que nosotros aún recordemos eso en la oración, que la voluntad de Dios es siempre mejor. Y cuando nuestro Señor Jesucristo estaba orando, diciendo que pasara de sí esta copa, no estaba diciendo que tenía miedo a la cruz, no, sino que en el momento que iba a estar en la cruz, la misma ira de Dios iba a caer sobre Él. Se iban a separar ahí para que la ira de Dios cayera sobre Cristo Jesús por amor a nosotros. Pero Él decía: que no sea mi voluntad, sino la tuya. Nosotros tal vez podemos decir que ya no pase más por esta dificultad, pero que sea tu voluntad primero, hermano. Qué bueno, hermanos. Es que aunque nosotros no entendemos todo lo que pase, sabemos que Dios está al control
Y nosotros podemos pedir por valor. La iglesia primitiva no pidió para que se les saliese, para que salieran de la persecución, para que no les intimasen más, sino para que ellos tuvieran valor para seguir predicando la palabra de Dios. Vivimos en un mundo que, como dice la palabra de Dios en Santiago 4:3, acompáñenme ahí, piden para las cosas que no deben. Santiago capítulo 4, versículo 3, hermanos. Dice la palabra del Señor: pedís y no recibís, porque pedís mal para gastar en vuestros deleites. Por eso no recibimos lo que nosotros queremos, hermanos, porque pedimos para gastar en nuestros deleites. Y las personas hoy en día están engañando a la gente diciendo como que nuestra oración va a controlar a Dios y va a hacer lo que nosotros queramos. No es así, hermanos. Es por eso que la palabra de Dios en Judas, versículo 20, hermano, vaya rápido conmigo allá. Judas capítulo 1, versículo 20 dice: pero vosotros, amados, edificados sobre vuestra santísima fe, orando en el Espíritu Santo, orando en el Espíritu Santo. Cuando nosotros estamos controlados por el Espíritu Santo, cuando nosotros oramos en el Espíritu Santo, vamos a orar conforme a su voluntad, hermanos, y esa tiene que ser nuestra oración. Cuando nosotros leemos la palabra de Dios, tenemos que orar lo que se nos dice en ella. Buscar siempre su voluntad. ¿Por qué? Porque es buena, agradable y perfecta. Pero la oración de hoy en día es tan diferente, hermanos. Buscamos huir de las dificultades, rogamos a Dios y aún tildamos a Dios que es malo cuando pasamos por dificultades. Pero tenemos que aún nosotros dar gracias en todo. Eso sí dice la palabra de Dios, que cuando oremos, demos gracias en todo, hermano. La iglesia primitiva, hermano, en medio de la dificultad, no oró para salir de la dificultad, sino oró por valor para seguir haciendo lo que Dios quería. Yo le pregunto a usted, si un incrédulo orara, ¿qué pediría? ¿Saben qué ellos pedirían? Señor, que se acabe la pandemia. No, que Dios acabe la pandemia. Un incrédulo pediría eso. Pero un creyente lo que tiene que pedir: Señor, tal vez queremos que se acabe, pero que sea tu voluntad primero. Que si sigue así, pues sabemos que es porque tú quisiste y ya. Pero nos comportamos tanto como los incrédulos que ni siquiera eso hay diferente, hermanos. Tenemos que empezar a orar en el Espíritu. La petición de los hermanos aquí de la iglesia primitiva fue por valor. Dice el versículo 30 del capítulo 4 en Hechos: mientras extiendes tu mano para que se hagan sanidades y señales y prodigios mediante el nombre de tu santo Hijo Jesús. Dios permitió que aún la iglesia primitiva, los apóstoles pudieran hacer milagros para que fuese confirmado la predicación de la palabra de Dios. Por ejemplo, cuando se sanó el cojo, fue una oportunidad para predicar del arrepentimiento. Y es por eso que en el presente no se necesita eso, hermano. Pero en ese tiempo sí estaban hechos estos milagros en el nombre de Cristo Jesús. Me encanta, hermanos, que ellos están pidiendo para que puedan seguir haciendo lo mismo que están haciendo. Lo mismo que los está llevando a la muerte, ellos dicen: dame más valor para seguir allá. Versículo 31, hermano, ya para terminar. Cuando hubieron orado, el lugar en que estaban congregados tembló y todos fueron llenos del Espíritu Santo y hablaban con denuedo la palabra de Dios. Ellos oraron, hermano, confiaron en el Señor en medio de la dificultad y Dios respondió de su petición, porque es una oración espiritual, hermanos. Dice que cuando ellos terminaron de orar, tembló el lugar donde estaban y fueron llenos del Espíritu Santo. ¿Y qué quiere decir eso, llenos del Espíritu Santo? Bueno, que ellos fueron controlados. No está diciendo que tenían un poquito de espíritu y se les añadió un poco de espíritu. No, el espíritu no se da por medida, sino que ellos se dejaron controlar por el Espíritu Santo. Dejaron que el Espíritu Santo obrase en ellos. Y es por eso que ellos podían ya poder hablar con denuedo la palabra de Dios. La petición fue contestada ahí mismo, hermanos. Yo no sé usted, pero usted a veces cuando ora en medio de la dificultad diciendo: Señor, estoy pasando por esto, pero yo sé quién tú eres, yo sé qué eres tú, yo sé que tú tienes un propósito. Y Dios nos ayuda, hermanos.
Su Santo Espíritu está entre nosotros, hermano, en nosotros. Qué buena petición es esta. Que aún en medio de la pandemia podamos seguir predicando la palabra de Dios con denuedo. Vemos la oración de ellos. Y en el primer punto vimos que podemos orar los unos por los otros. En segundo punto es que en la oración tenemos que reconocer quién es Dios, soberano, el creador de todo y aún el que permite el sufrimiento. Y tenemos que orar por valor en medio de las dificultades, no para salir de ellas, sino para conocer su voluntad en medio de ellas, hermano. Me gusta mucho, hermano, que aquí se contesta de una vez la oración. El Espíritu Santo los controla a ellos y ellos pueden predicar con denuedo la palabra. ¿Sabe qué pasa en capítulo 5? La persecución sigue. Y los volvieron a coger, a Pedro y a Juan. Pero lo que podemos ver aquí, hermanos, es que ellos no dejaron de hacer lo que Dios les había pedido. Vaya conmigo a Hechos capítulo 5. Hechos capítulo 5. Dice la palabra del Señor en el versículo 40. Vaya conmigo. Versículo 40. Y convinieron con él, y llamando a los apóstoles después de azotarlos, les intimaron que no hablasen en el nombre de Jesús y les pusieron en libertad. Hermanos, los cogieron y los azotaron y les volvieron a amenazar. Pero ve el versículo 41. Y ellos salieron de la presencia del concilio gozosos de haber sido tenidos por digno de padecer afrenta por causa del nombre. Eso a mí me llena de alegría, hermanos, porque si usted recuerda, cuando ellos oraron, fueron controlados por el Espíritu Santo. Y en el libro de Gálatas dice que el fruto del Espíritu es amor y gozo. Y vemos aquí que aunque fueron azotados, ellos estaban gozosos, hermanos, porque ellos estaban controlados por el Espíritu Santo. Qué bueno es que en medio de las dificultades que aún Dios permite, nosotros hagamos su voluntad y estemos gozosos, hermanos. En medio de esta pandemia, no sabemos por qué pasó, pero que podamos estar gozosos porque Él está al control. Que aunque pasen cosas, aunque nosotros nos podamos contagiar, sabemos que Él está al control, hermanos, y que podemos confiar en Él. Pero tenemos una idea errónea de la oración, que es como que yo lo que quiero lo pido, y si lo pido muchas veces, se va a hacer como yo quiera. El apóstol Pablo lo oró 3 veces por su aguijón y no se le fue quitado. Dios es soberano y Dios hace lo que Él quiera. La oración no es para cambiar los planes de Dios. Es para confiar y descansar en su soberana voluntad, decía Martín Lutero. Déjeme decirlo otra vez esta palabra. La oración no es para cambiar los planes de Dios. Es para confiar y descansar en su soberana voluntad. Hermanos, cuando oramos descansamos en Él. Y sabemos que Él sabe mejor. Si hemos fallado, hermanos, en la oración, qué bueno que cambiemos. Y que empecemos a confiar más en su voluntad, en su palabra. Esa es la fe, hermano. Gracias a Dios por su palabra, hermano. ¿Qué hubiese hecho la iglesia primitiva en medio de una pandemia? Predicar, ser generosos y orar. Y sabe que aún su oración fue para poder predicar. Gloria a Dios por su palabra, hermano. Espero que sea de ánimo esto. Si usted está pasando por una dificultad, yo no lo sé, puede compartirla con sus hermanos y pueden orar y saber que Dios está al control y que su voluntad es mejor que aún la nuestra. Padre, gracias por tu palabra, Señor. Gracias porque tú eres santo, tú eres amor, Señor. Tú eres un Dios todopoderoso y soberano, que haces lo que quieras, cuando quieras, Señor, y como quieras. Sabemos, Señor, que nuestro Señor Jesucristo murió en la cruz por nosotros y que Él se entregó a sí mismo y sufrió. Nosotros, Señor, también en nuestro diario vivir, cuando suframos, Señor, recordemos, Señor, que tú estás al control. Que pidamos por valor, Señor. Que pidamos para nosotros poder entender qué quieres enseñarnos.
Tu palabra dice que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. No quiere decir, Señor, que todo va a ser color de rosas, pero sí que si te amamos, va a ser todo para bien. En nombre de Cristo Jesús, te doy gracias por esto y por el privilegio, Señor. Tú eres el que mereces toda la gloria. En nombre de Cristo Jesús oramos. Amén. Dios le bendiga, hermanos. Les extraño. Un fuerte abrazo a todos. Damos gracias a Dios por su palabra esta mañana recibida. Qué bendición poderla poner en práctica. Tenemos dos cosas especiales. Una, un video evangelístico del ministerio de la iglesia, que esperamos también, si lo quiere, lo podemos enviar por WhatsApp o algún correo. Y la celebración de los cumpleaños del mes de julio. También felicitamos a estos hermanos, hermanas que han cumplido años en este mes. Que el Señor les bendiga y les guarde. Hola, ¿te consideras una buena persona? Acompáñame a ver qué dice la Biblia en Romanos 3:12. Dice lo siguiente: todos se desviaron, a unas se hicieron inútiles, no hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Después de haber escuchado esta verdad, ¿aún te consideras una buena persona? Te animo para que medites en ello. Si has respondido que eres buena persona, me gustaría que nos confrontáramos con la palabra de Dios. Por ejemplo, no mentir. ¿Habremos mentido alguna vez? O de pronto no robar. Recuerda que si hemos llevado para nuestra casa, así sea una hoja de nuestro trabajo, ya hemos cometido un robo. ¿Y qué tal no codiciar? O no codiciar la mujer de tu prójimo o el esposo de tu prójimo. Nuestra relación con nuestros padres, ¿los honramos? Si crees que eres buena persona, te cuento. Dios dice en sus mandamientos, Santiago 2:10, que cualquiera que cumpliere toda la ley, pero infringiera un solo mandamiento, se hace culpable de todos. ¿Eres buena persona? Si hoy murieras y llegaras a la presencia de Dios y Él te juzgara con base a los mandamientos de la ley, ¿cuál sería tu sentencia, inocente o culpable? Hebreos 9:27 dice: y de tal manera que está establecido para que los hombres que mueran una sola vez y después de esto el juicio. Luego de haber escuchado que Dios es juez y que Él al juzgarnos nos ve a todos culpables por haber desobedecido su ley, te quiero invitar a que consideres, si hoy murieras, cuál es el destino de tu alma. La Biblia enseña que hay un cielo, pero también afirma que hay un infierno. El Señor Jesús, aquí en la tierra, le enseñó esto a los hombres. Dice Mateo 23:33, ¿cómo escaparéis de la condenación del infierno? Sin embargo, hay una solución para esto, un pago ante tan inmensa deuda, y esta se encuentra en Jesucristo. Pero, ¿qué hizo Jesús por ti? Aún a pesar de todos tus pecados, Jesús entregó en una cruz hasta morir, tomando tu lugar y recibiendo el castigo que te pertenecía. Como lo dice Romanos 5:8, mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Y gracias a este sacrificio y a este gran amor, es que nosotros podemos ser salvos e ir al cielo. Si hoy esta información te ha confrontado, nos puedes llamar a los teléfonos que aparecen ahí para darle más información al respecto. Quiero cantarte, mi amigo y hermano, porque hoy es el día de celebrar tu cumpleaños y con este canto demostrarte los deseos de mi corazón. Quiero desearte toda la dicha de la vida, que sean cumplidos tus
tus anhelos desde arriba y que permanezcas por siempre en el Señor y que por los siglos te guarde su amor. Quizás para muchos será un día más, tal vez para otros es algo natural. Sé que para ti es la felicidad de haber realizado tu sueño dorado, el que para siempre durará. Quiero que disfrutes cada momento de la vida, que mi Dios te guarde en tu entrada y tu salida, que mi Dios te guarde donde quiera que estés, que su llamada en tu corazón. Quizás para muchos será un día más, tal vez para otros es algo natural. Sé que para ti es la felicidad. Quizás para muchos será un día más, tal vez para otros es algo natural. Sé que para ti es la felicidad. Por último, tenemos los anuncios. Recordemos que estamos en la plataforma de Zoom. Todos, la mayoría de las reuniones son por este medio. Miércoles, grupo de oración a las 7 de la noche. Viernes, reunión de varones, 7 de la noche. Los sábados, cada 15 días, grupo de jóvenes. Y los domingos, a las 9 de la mañana, escuela dominical, reunión o curso para niños. El próximo viernes tenemos una reunión especial y es una vigilia. Empieza a las 8 de la noche y termina a la medianoche. Están todos cordialmente invitados. Un tiempo de gratitud, un tiempo de intercesión, un tiempo de alabanza. No se lo pierdan, los esperamos. Conéctese el próximo viernes 31 de julio a las 7 de la noche. Estos son los anuncios, mis hermanos. Nos alegra mucho que nos haya acompañado. Si eres invitado por primera vez, qué bendición. Le animamos que lo siga haciendo. Y por último, pues hagamos una oración dando gracias a Dios por esta semana que comienza. Padre, te damos gracias porque tú hiciste los cielos y la tierra. Señor, a ti te debemos todo lo que somos, lo que vamos a hacer esta semana. Pedimos tu guía, tu dirección. Afirma nuestros pensamientos para que sean agradables a ti, Señor. Las decisiones que vamos a tomar, ayúdanos también en nuestras relaciones, en familia, en el trabajo, en cualquier lugar, Señor. Gracias por saber que vuelves, que tu regreso es pronto, Señor, y amamos tu venida. No nos alarmamos, no nos llenamos de afán o ansiedad por lo que estamos viviendo, Señor, en estos tiempos. Sabemos que tú los has permitido con un fin y que son siempre para bien cuando es tu iglesia, Señor, cuando son tus hijos. Te alabamos en esta mañana, en este día, en el nombre de Jesús. Amén. No siendo más, les deseo un lindo día, domingo, en el Señor, también una muy buena semana y que el Señor les continúe bendiciendo. Gracias.